Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a las partidas del día de la ronda número 10 de la Olimpiada Mundial de Ajedrez en Bakú, en Azerbaiyán. Esta fiesta increíble de ajedrez está llegando a su fin. Mañana tendremos la última ronda a partir de las 9 de la mañana, hora central europea. Lo que quiere decir que los latinoamericanos vayan a tener que trasnochar un poquito o levantaros demasiado pronto para seguirnos. Ahí estaremos comentando con Julio Granda. Y bueno, pues como os digo, llega a su fin y todo está por decidir todavía en ambas secciones, tanto la Open como la femenina. Yo quería resaltar un par de cosas de nuestro equipo, ¿no? Por ejemplo, el equipo de Perú, que se encuentra entre los 10 primeros, creo, si no recuerdo mal, en la 9ª posición y que puede, si mañana derrota a Inglaterra, un encuentro dificilísimo, puede obtener el mejor papel de su historia, ¿no? En una Olimpiada. ¿Qué más os quería comentar? Bueno, en la ronda de hoy las colombianas estaban jugando ahí en la mesa 4 contra Azerbaiyán. Bueno, pues eso, la posibilidad de entrar, de acercarse a la medalla, lamentablemente no ha podido ser, pero bueno, gran papel también de las colombianas y también quería destacar la posibilidad de medalla de oro del mexicano Uriel Capo, que mañana se la jugará, así que estaremos muy pendientes de esta y otras muchas cosas en Chess 24. ¿Qué quería comentar hoy? Bueno, pues quería comentar dos partidas a mi juicio muy interesantes. La primera, la victoria de Magnus Carlsen sobre Kaem Makami, un potente jugador iraní cercano a los 2600. Parece que Magnus está jugando contra niños, ¿no? Vaya a ver con qué facilidad lo hace, increíble, ¿no? Y la segunda partida que quería montar es el trayazo que ha metido Eduardo Iturrizaga con negras en una emocionantísima partida llena de sacrificios que espero disfrutéis todos. Y bueno, pues, ¿qué más? Pues nada, pues nos vamos a poner a ver ya esas partidas, así que espero que la disfrutéis tanto como la he hecho yo, analizándola, y perdonad un poquito por el retraso en el día de hoy al subir las partidas. Bueno, pues Magnus Almendrado Carlsen decide abrir con D4, ya sabéis que es una de sus jugadas favoritas, D5 por parte de Kaem, controlando el centro normal, caballo F3, caballo C6 y alfil F4. Tenemos otro sistema Londres que emplea el noruego. Ya sabéis que, bueno, un esquemita muy interesante con blanca y que Magnus está poniendo de moda de nuevo, ya que, por ejemplo, en el Mundial de Berlín del año pasado lo empleó con muchísima frecuencia. Bueno, alfil F4, jugada de desarrollo normal, E6, una jugada también de desarrollo para desarrollar bien el alfil por vía E7 o vía D6. Y aquí E3, por supuesto, de la blanca, desarrollar el alfil de F1 y alfil D6. Directamente el negro empieza a luchar por la casilla E5, que es clave en este tipo de estructura. Aquí la receta de la blanca suele ser jugar alfil G3 con la retirada, ¿verdad? Porque incluso si alfil por D6, las negras pueden capturar incluso de peón, ¿verdad? Una jugada ya que controla definitivamente la casilla E5. Además, bueno, dejarnos que nos capturen en F4 puede ser interesante, pero por supuesto también nos debilita un poco la estructura de peones. Por eso el alfil G3 es una jugada que se emplea mucho, precisamente con la idea de que si el negro captura en G3, luego H por G3, las negras pueden tener ciertas dudas de enrocarse en corto, ya que puede ser peligroso en ciertas variantes, con alfil D3, un peón en G4, ¿verdad? Y bueno, pues tras alfil G3, C5 por parte de Kaem, jugada normal, golpeando en el centro, C3, la idea de la blanca siempre suele ser pues desarrollar el caballo por B2, el alfil por D3 y posteriormente tratar de enrocarse en corto y controlar la casilla de 5 sobre todo. Caballo C6, todo esto muy natural, caballo BD2 y aquí Kaem decide optar por alfil por G3, que creo que es la segunda jugada más empleada en esta posición. Creo que os he comentado en numerosas ocasiones aquí otra posibilidad de las negras, ¿verdad? Y es la jugada enroque, que se emplea bastante más. La idea es que tras alfil D3, B6, las blancas normalmente emplean caballo E5, que me hubiera gustado ver que juega Magnus Carlsen en esta línea, ¿no? Porque tras alfil B7 hay un F4 que se ha empleado en algunas partidas, pero hay una maniobra que no me cansaré de repetir. Creo que la he comentado ya en alguna partida analizada y también en las retransmisiones, pero es que esta maniobra me flipa, ¿no? Caballo E7 y tras dama F3 un caballo F5 interesantísimo. Con idea de que si alfil B2, ahora este caballo parece ser que va a ser expulsado y tiene que irse a 7, pero existe la jugada impresionante alfil E7. Esta maniobra creo que una de las más bonitas que yo he visto, caballo estratégicas, caballo E7, caballo F5, alfil E7 para caballo D6 y meter un potro en E4 y cortar la acción de este alfil de D3 sobre el punto H7. Y una vez hayamos conseguido eso, el ataque de la blanca será mucho menos peligroso. Por ejemplo, aquí G4, caballo D6, G5 y caballo E4, como decimos, una partida entre Karyakin y Adams, que precisamente está comentada en YouTube para los que queráis seguirla, ¿no? Por eso aquí, bueno, Kaem decide emplear alfil por G3
H por G3 y dama de 6. Una jugada que también lucha por la casilla crítica del sistema Londres, que es la casilla de 5, ¿verdad? Que es la única casilla donde el blanco puede tratar de instalar un caballo. Y si el negro se libera con E5, puede tener una muy buena posición, porque principalmente el problema de las negras es el alfil de C8, que choca con sus propios peones, ¿verdad? Está dentro de la cadenita de peones y bueno. Entonces aquí, por ejemplo, si las blancas jugaran tranquilo con alfil de 3, entonces ya existe la opción de reaccionar con E5, que es lo que os estaba comentando. Por ejemplo, peón por, caballo por, dama por, y a caballo F3 simplemente dama E7, y las negras están muy bien. Tienen la opción de jugar alfil G4, alfil E6, tienen buen centro de peones, las negras no están peor ni mucho menos en esta posición, ¿verdad? Pero Magnus decide luchar por la casilla E5, ¿no? Aunque sea a costa de dar ese alfil de B5, juega alfil B5 y las negras no pueden reaccionar con E5, ¿no? Y aquí es donde ya las negras jugaron alfil D7, obviamente con la idea de, bueno, si nos toman en C6, recapturar de alfil, ¿verdad? Y las blancas tampoco pueden meter caballo E5 ahora porque simplemente caballo por E5 gana un peón. Y aquí es donde Magnus decide jugar alfil por C6. Por ejemplo, si enroque, hay algunos truquitos que el blanco tiene que tener cuidado con este alfil en B5, y es que a torre 1 existe un babón, caballo por D4, con la idea de que si alfil por D7, caballo por F3 juega intermierda, y si caballo por D4, que puede parecer natural, simplemente C por D4 y alfil por D7 existe la intermedia D por C3 o D por E3 y las negras ganan un peón, ¿verdad? Si el alfil se retira, C por D2, y si las blancas capturan, pues capturamos simplemente el alfil con ganancia de peoncillo, muy felices en esta posición, ¿verdad? Es por eso que Magnus decide jugar alfil por C6 y directamente ya empezar a ocupar la casilla E5 con ese potro que va a estar feliz en E5, ¿no? Alfil por C6 y caballo E5, ¿no? Y aquí el negro es donde empieza a haber fantasmas, ¿no? Porque quizá Gaem, si juega aquí contra un jugador de 2100, dice, yo me enroco y no pasa nada. Pero ciertamente tiene su veneno. Si el negro se enroca en corto, obviamente ahora esta torre aquí ejerce mucha presión. Jugadas como dama C2, ideas con G4, F4 y G5, ¿verdad? Incluso de enroque largo, pues parecen ciertamente peligrosas, ¿no? Entonces el problema que tiene, el pequeñito problema este que tiene el alfil por G3, es que luego no es tan cómodo enrocarse en corto, ¿verdad? Y entonces creo que Gaem, la jugada siguiente que realizó, que es dama C7, bueno, la idea que se me ocurre es que quiere defender el punto F7, que puede quedar vulnerable tras un enroque largo, donde ciertamente el rey puede estar más seguro en este tipo de posiciones, ¿verdad? Así que, bueno, creo que esa es la idea de dama C7 y aquí Magnus... bueno, aquí hay que comentar que una partida en el 2013... Kamsky contra Potkin, las negras jugaron caballo D7 directamente luchando contra el potro, pero aquí simplemente caballo F3 o F4 se jugó en aquella partida y las blancas consiguieron una buena posición. Tras dama C7, precisamente para enrocarse el largo, ahora la jugada dama F3, ¿no? Y es que tampoco, el enroque largo tampoco las negras están tan cómodos. Por ejemplo, puedes jugar enroque corto, y si torre F8 para defender en F7, existen varias ideas. Una es torre C1 con la idea de capturar en C6, jugar C4, abrir la posición mirando a este rey, y la otra puede ser incluso un B4, para forzar C4 y meter un A4 aquí, y la posición de las blancas es muy, muy, muy interesante. Por eso en la partida Gaem todavía no se atrevió a enrocarse en corto y jugó H6, una jugada profiláctica contra ciertos G4, G5, y Magnus aquí dama F4, con una amenaza muy concreta. ¿Y cuál es la amenaza? Zamparnos el peón de C5, ¿verdad? Carlitos, que está rico, y hoy Carlitos está ahí, de momento está indefenso Carlitos y no lo queremos zampar, ¿verdad? Así que es por eso que Gaem empleó dama E7. Entonces aquí ya se ve como que la apertura está siendo un poco extraña por parte del jugador iraní. Ha jugado dama C7, dama E7 y Magnus simplemente ha jugado jugadas naturales, dama F3, dama F4 y ahora se prepara para una expansión en el flanco de rey. Yo creo que Gaem aquí no quería jugar B6, ¿no? Porque todavía debilita más el enroque largo, que es la única opción segura del rey en este tipo de posiciones. Por eso se juega dama E7 y Magnus ya G4, con una idea muy concreta que es la jugada G5 y molestar, aprovechando que el negro tiene la torre de H8 en defensa. Es por eso que en esta posición Gaem juega caballo H7, profilaxis contra G5 y aquí dama G3. Otra jugada que me parece muy bella por parte de Magnus. La idea ¿cuál es? Muy simple. Aquí con caballo H7 las negras quizá pueden pensar en jugar enroque corto y, bueno, el caballo controla muy bien G5. Pero aquí Magnus juega dama G3, una jugada profiláctica contra enroque corto que parece todavía el sitio más natural, y es que ahora viene F4, ¿no? F4, la dama le deja paso a Facundo y ideas con G5 y abrir la columna H, ¿verdad? Con una gran maldad para las blancas. Así que... dama G3 y aquí empieza a perder la objetividad un poco Gaem en esta posición. La verdad que la posición ya es bastante incómoda. Como digo, ahora enroque largo incluso
Enroque largo incluso también, ahora que podemos capturar en C6, también es raro. Luego un caballo B3 para entrar en C5, ¿verdad? O incluso aquí simplemente la jugada D por C5 también es buena, aprovechando que F7 está desprotegido, ¿verdad? Ganando simplemente un peoncito de más. Por eso Caen juega torre G8. Yo creo que aquí no estaba cómodo ni enrocado en largo, ni enrocado en corto por ese F4, G5, y dijo, bueno, a ver si me da tiempo a expulsar el potro con F6, ¿no? Y no me dan un doble con la torre de H8. Las blancas entonces ya que han cumplido su cometido, una vez que el negro no se puede enrocar en corto, la torre de H1 ya ha cumplido su función de asustar al rey, ahora sí nos enrocamos en corto, y entonces el negro es quien tiene el problema. El blanco ha jugado jugadas muy naturales y el negro, fijaros qué jugadas más extrañas, ¿no? Y qué fácil lo hace parecer Magnus, ¿no? Con jugadas tan naturales va creando problemitas, ese dama G3, ese dama F4, maniobra de triangulación con la dama muy interesante. Ahora el caballo está aquí raro, la torre G8 está rarísima, ¿verdad? Y vaya a ver qué fácil abre la posición Magnus aquí. Caballo F6, y bueno, una de las premisas que nos enseñaron siempre, ¿no? Es cuando nuestro rey está en el centro, el rey del contrario está en el centro, es importante abrir línea. Y ya que ese rey no se va a poder enrocar en corto, Magnus va rápidamente a abrir la posición con torre a C1 y va a buscar un C4 tratando de incomodar a ese rey. Ese rey ahora, por supuesto, no está cómodo en el largo, ¿no? Si viene C4 tan rápido. Torre C8 se jugó para capturar en C6 de torre en caso de algún posible caballo por C6 y C4, ¿no? Magnus dice, bueno, paso de ti, ese rey ahí está más perdido que Tarzán en Nueva York, ¿no? Así que problemas ya graves para Caen, ¿no? Jugada 18, con un sistema Londres, que no es una de las aperturas más críticas desde el punto de vista teórico, pero como digo, Magnus juega y parece que está jugando contra un bebé, ¿no? Parece que está jugando contra un bebé que está diciendo, el alfilito, qué bonito, pero es que lo hace muy fácil, ¿no? Y D por C4, D por C5, dama por y caballo por C4, ¿no? Y fijaros qué cantidad de casillas débiles. El rey no, ojalá este rey se pudiera enrocar aquí en corto, ¿no? Pero ahora, por supuesto, habiendo movido la torre no es posible. Existen millones de descubiertas ahora. Y ahora jugar un rey E7. La verdad que la posición es muy incómoda aquí para las negras. El rey tiene que ir a un lado, controla la casilla de 6, pero aquí un B4 muy preciso de Magnus. Había otra oportunidad que era caballo por F7 también ganaba, pero B4, vaya, fijaros que la dama se queda sin casilla. Tras dama por D4, caballo D3. Una retirada de caballo muy fina, ya que las negras no pueden controlar la casilla D6 y la dama entra con gran dolor. Por ejemplo, si dama B5, dama D6, rey D8 y un dama 3, aquí controlando esta diagonal, entrando con el caballo a D6 y con gran dolor, ¿verdad? Un triplete. La única sería caballo E4, pero tras F3 la jugada Facundo siempre viene a resolver los problemas de nuestra vida, ¿verdad? Pon un Facundo en tu vida, ya decía Confucio. Alfil D5, por ejemplo, y caballo C5 ganando la partida. El caballo se tiene que ir, ahí entra en la columna C, el peón de A7 está cayendo, el rey está débil, ¿verdad? Así que bueno, en la partida se jugó caballo E4, ya la desesperada, y tras caballo por B4, caballo por G3, Magnus tiene una pieza de más. Para más Inri, aquí Caen juega alfil B5 y se deja un golpe táctico también con torre por F7, que pierde un par de peones más. Caballo D6, rey E7, caballo por C8, rey acá, alfil A4 para tratar de encerrar ese alfil, pero simplemente caballo D3 con idea de caballo C5 gana la partida para las blancas. Bueno, pues 27 jugadas, pero realmente lleva 5 jugadas perdidas. En menos de 25 jugadas Magnus le ha dado esta clase a Caen. Y cuidado con el equipo noruego, que también está situado ahí arriba. Todo está por decidirse mañana, ¿no? Como decimos. La siguiente partida que os queríamos mostrar es la de nuestro compañero, que ahí veis en pantalla, Eduardo Iturrizaga, con una foto que me ha pasado el Divi desde allí de Bakú, de hace un par de rondas. Itu, ¿no? La verdad que está realizando un buen torneo. Si bien es cierto que hoy ha pegado una paliza, el equipo no ha podido derrotar a los rumanos. Hoy Itu se enfrentaba a Lupulescu, el López rumano, que ya hemos comentado alguna partida de él también. Y bueno, pues vamos a ver cómo Itu ha pegado ese bombazo que os comentaba en esta partida tan interesante. Bueno, Lupulescu decide abrir con caballo F3, Itu C5, C4 y G6, ¿no? El inconveniente, entre comillas, de esta línea con G6 tan rápido es que el blanco puede transponer a posiciones de tipo Maroczy. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente Iturrizaga ya sabéis que es uno de los mayores expertos mundiales en el dragón acelerado, por ejemplo, o el dragón, ¿no? Así que está acostumbrado, obviamente, cuando juegan dragón acelerado a enfrentarse a muchos Maroczy. Entonces, ciertamente, pues sabía qué jugar, ¿no? Y tiene mucha experiencia en este tipo de posiciones. Así que vaya a ver qué receta más bonita ha empleado contra el Maroczy. Alfil E3, caballo F6, caballo F3, ¿no? Las blancas en este tipo de estructuras suelen tener bastante ventaja, de espacio sobre todo, pero las negras tienen también su idea. Enroque, alfil E2 controlando la casilla G4 y D6 por parte de Itu, ¿no?
Varios planes aquí. Bueno, enroque, alfil D7. La otra posibilidad es caballo por D4, alfil por D4 y alfil E6, ¿no? Es la otra casilla natural de desarrollo para el alfil, empezando a mirar en el punto C4, ¿no? Luego hay ideas de presionar el punto C4, incluso alguna idea con llevar el peón A5, el A4 y la dama en A5, ¿verdad? Aquí, alfil D7 es la otra posibilidad, donde las negras quieren capturar el caballo de D4 y jugar un alfil C6, luego seguido de caballo D7 y traer el caballo a la casilla C5, que es lo que sucedió en la partida dama D2. Y aquí hay otra posibilidad interesante para aquel que quiera investigar un poquito, este caballo C2, algo que, bueno, es una jugada bastante secundaria, pero que las negras no están acostumbradas a enfrentar y en ciertas posiciones se puede liar un poquito porque hay ciertos problemas de espacio que todavía tienen que resolver. Pero bueno, dama de 2, caballo por D4, alfil por D4, alfil C6, el peoncillo de E4 está colgando, ¿verdad? Y se juega F3. Y ahora A5, ¿no? Una jugada que también se emplea mucho, con cierta idea de ir a A4, pero sobre todo de apuntalar la casilla C5 para el caballo y que las blancas no puedan realizar una expansión. Ahora B3 es una jugada muy normal, que no solo defiende B4, sino que también, en cierta medida, evita A4, porque la jugada B4 es muy cómoda para las negras, ¿no? Ahora este alfil de C6 incluso puede ser expulsado en ciertas posiciones y hay mucha ventaja de espacio en el flanco de dama, ¿verdad? Caballo de 7 se jugó y aquí otro punto importante de las blancas, ¿no? Que sobre todo si estáis empezando podéis estar muy tentados a capturar el alfil de G7, que parece la mejor pieza de las negras, pero en este caso es una mala jugada alfil por G7, la correcta es alfil E3 o alfil F2, guardando ese alfil de casillas negras, porque en este tipo de posiciones las negras, bueno, como valga la redundancia, tienen muy buenas casillas negras. Y es que, fijaros cómo está debilitada esta diagonal, incluso hay muchos jugadores todavía más inexpertos, ¿no? Que prefieren llegar a este tipo de estructura donde las negras están muy bien con un caballo en C5, vienen las torres a C8 y luego este caballo lucha muy bien contra este alfil que choca contra sus propios peones. En los finales, sin las piezas pesadas, hay una maniobra muy interesante que es traer el rey al centro y golpear con un F5, cuando esté el caballo en C5, esto como idea para cuando enfrentéis a este tipo de posiciones, ¿no? Bueno, pues aquí alfil E3 y caballo C5, la casilla más natural del caballo, torre C1 quitándonos de la diagonal y alfil E5, ¿no? Una jugada que ya se ha empleado desde hace bastantes años, ¿no? Yo mismo la he jugado en algunas partidas también, ¿no? Y me gusta mucho esta jugada. ¿Por qué? Porque las blancas tampoco están acostumbradas a enfrentarse a este tipo de jugadas. Y tiene una idea bastante interesante, es que las blancas normalmente no pueden expulsar ese alfil con F4 porque en la mayoría de las posiciones el peón D4 está muy indefenso. Y sobre todo después de alfil por C3, fijaros que hay dos piezas mirando a E4. Entonces, partimos de ahí, ¿no? Y luego hay ideas muy activas como vais a ver en la partida de jugar E6 y luego pasar un dama por H4. E incluso algún F5 en ciertas posiciones para recapturar de F, luego puede haber cierto ataque por la columna G y este alfil puede ganar cierta potencia. Entonces la partida se jugó torre F de 1 y aquí E6 por parte de Iturrizaga, ¿vale? Que se prepara para colocar la dama en H4 en ciertas posiciones o la dama en E7 también, dejando paso a alguna torre, la torre de A o la torre de D. Y luego, como digo, existe esta interesante idea también con F5. Aquí torre C2 por parte de las blancas. Y dama E7, como decimos, jugada tranquila. Y aquí es donde se comete el primer error de la partida, que a partir de aquí, increíble, veis la posición, ¿verdad? Parece que no se puede cometer un error grave, ¿no? Bueno, pues en el ajedrez es tan complejo que existen ciertas posiciones muy delicadas. Aquí una jugada como alfil F1 era más inteligente, por ejemplo, precisamente luchando contra ese tipo de ideas con dama H4, etcétera, ¿no? Hay que decir aquí que dama H4 no pasa absolutamente nada por G3, ¿no? Y si alfil por G3, peón por, dama por G3, el rey va a F1 y no hay continuo, ¿no? El rey escapa. Dama se viene a E1 y luego el rey se puede cubrir, ¿no? Pero aquí las blancas juegan caballo B5, presionando en D6. Quizá las blancas aquí solo pensaban que torre D8 era la única posibilidad, porque esta torre no se puede ir, porque está el peón de A5 indefenso. Pero es que aquí hay una clave brutal que Ito aprovecha al instante, y es que el caballo ha dejado de defender la casilla E4. Y fijaros cómo remata a partir de aquí el joven venezolano, ¿no? Juega dama H4, bombazo, viene ya la dama ahí, y ahora G3. G3 parece única, ¿no? Si las blancas juegan H3, obviamente damas que se cuela por G3, existen ideas de, por ejemplo, dama H2 y un F5, si caballo D4 de vuelta, dama H2, rey F1 y caballo por E4, ¿no? Este tipo de ideas, abriendo la posición con F5 y el rey no se esconde, ¿no? Porque no se puede ir a E1, ¿no? Siempre hay un alfil G3 y aquí, de hecho, las negras están completamente ganadas. Y en esta posición, Lupulescu, el López rumano, juega G3 y aquí Iturrizaga no se lo piensa. Saca las pistolas y empieza y mete alfil por G3, H por G3, y dice dama por G3, dice de ahí no te vas a salir tú vivo.
rey F1 y otro bombazo, ¿no? Que es el que posiblemente omitiera Lupulescu, que es la jugada caballo por E4, sacrificando la segunda pieza. Y uno puede pensar, oye, Pepe, ¿qué es lo que pasa si me zampo ese potro, ¿no? Que yo aquí me estás tú muy feliz, me has sacrificado todas las piezas que tú tienes, ¿no? Pero es que viene, si F por E4, viene Facundo, como siempre, como dijo Confucio, Facundo, tú eres el que va a decidir la partida. Ahí viene con F5 abriendo la columna F de una manera inevitable, ¿no? Además ya con F4, F3 está totalmente tieso. Por ejemplo, si caballo D4, F por E4 y el rey no sale. Si alfil F3 para devolver una pieza, simplemente E5, ¿no? Y el caballo no se puede retirar porque entra la torre. Y si dama G2 tratando de cambiar dama, bueno, las negras ganan porque tienen miles de peones de más, ¿no? En concreto 3. Así que en la partida Lupulescu jugó dama de 3, confiando todavía que la posición era compleja. Y de hecho era muy compleja. Pero Iturrizaga es uno de los jugadores que tiene más especialidad, más habilidad en este tipo de posiciones. Yo diría que de los mejores del mundo, ¿no? En estas posiciones con tanta dinámica, como decía Julio en la retransmisión, y con tanta táctica, y tú es ciertamente un portento, ¿no? Y juega F5 con idea de sostener el caballo, ya al blanco se le quita de la cabeza sostener ese caballo, y caballo D4, ahora se da cuenta de que necesita traer ese potro y caballo, porque desea ideas con torre de 8 y la dama está clavada. Pero aquí Itu, de una manera magistral, continúa con F4, ¿no? Y aquí, bueno, pues si alfil G1 había un dama H3 peligroso, rey E1 y dama H1, por ejemplo, con muchísimos problemas para la blanca, ya que si F por E4 viene alfil por E4 y al final caen todas las piezas, el alfil de C2, el alfil de G1, las negras están ganando y en la partida se jugó caballo por C6, tratando de eliminar más piezas, pero fijaros que bien remata. F por E3, amenazando mate F2, única, dama por E3 y torre C4. La estocada final por parte de Itu que amenaza torre H4 y torre H1 mate imparable, ¿no? Y si quieres jugar algo como dama G1, viene torre por F3, dama por rey E1 y B por C6 simplemente. Veis que el negro tiene caballo y 3 peones por la calidad y el rey en pelotas, ¿no? El rey en pelota en E1 que no tiene ningún futuro. Así que por eso en esta posición la blanca volvieron y torre H4 simplemente gana la partida. La clave es que tras dama G1 existe la jugada torre H1 y tras dama por H1, dama F2 mate, ¿no? Pues qué bonito, ¿no? Qué bonito este remate del venezolano, de Eduardo Iturrizaga. Ya sabéis, uno de los mejores jugadores de Latinoamérica y un estilo súper agresivo y súper dinámico que, bueno, pues que crea afición, ¿no? ¿Qué os digo? ¿Qué os cuento? Que nos vemos en 9 horas, ¿no? En 9 horas, si no me equivoco, nos vemos que a las 9 de la mañana, hora central europea, ya sabéis, hacer el respectivo cambio para toda esa gente que nos acompaña de Latinoamérica. No nos podemos perder la última ronda porque, como digo, mucho por decidirse. Julio Granda dando sus lecciones magistrales y posibilidad de hacer muy buen papel por muchos de nuestro equipo de habla hispana, ¿no? Así que un abrazo, gente, un saludo, que paséis una buena noche o tarde y nos vemos mañana. A cuidarse, a ser bueno, chao, chao.